Hay un momento muy específico en muchas relaciones en el que algo cambia, aunque nadie sepa explicarlo con palabras. No hay una pelea clara, no hay traición, no hay una frase definitiva que marque el antes y el después. Solo aparece una sensación extraña, silenciosa, casi invisible. Ella sigue ahí, responde los mensajes, comparte tiempo, incluso sonríe, pero algo en su mirada ya no es igual, algo en su cuerpo se retrae, algo en su energía se apaga, y casi siempre, cuando él intenta entender qué pasó, la respuesta que recibe no tiene sentido. Ella dice que está confundida, dice que no sabe, dice que lo quiere, pero ya no siente lo mismo, y él se queda atrapado en una pregunta que le da vueltas en la cabeza durante noches enteras. ¿Qué cambió realmente? La mayoría de los hombres creen que el deseo femenino se pierde por falta de amor, por rutina o por errores evidentes. Pero lo que ocurre en realidad es mucho más profundo, más biológico y más silencioso. El deseo no se apaga porque ella deje de valorar al hombre. Se apaga porque su sistema interno deja de sentir algo esencial, algo que no siempre se puede explicar, pero que se siente con el cuerpo antes que con la mente. Para entender esto, hay que dejar de pensar en el deseo como una decisión consciente. Una mujer no se despierta una mañana y decide dejar de desear. Su cerebro emocional responde a señales constantes, pequeñas, acumulativas, señales que hablan de seguridad, de presencia, de tensión emocional, de coherencia interna. Cuando esas señales cambian, su cuerpo lo nota mucho antes de que ella pueda ponerlo en palabras. Imagina a una mujer al inicio de una relación. Hay curiosidad, hay atención plena. Ella observa cómo él se mueve, cómo habla, cómo enfrenta lo inesperado. Su sistema nervioso está despierto. Hay una ligera incertidumbre que no genera miedo, sino interés. Esa sensación no tiene que ver con juegos ni con manipulación. Tiene que ver con la percepción de un hombre que está conectado consigo mismo, que no necesita validación constante, que tiene una dirección interna clara. Con el tiempo, en muchas relaciones, algo empieza a desplazarse. Él comienza a girar alrededor de ella. Sus estados emocionales dependen cada vez más de cómo ella responde. Si ella está distante, él se inquieta. Si ella tarda en contestar, él se acelera. Si ella parece menos entusiasta, él intenta compensar con más palabras, más explicaciones, más intentos de agradar. Y desde fuera, todo eso puede parecer amor. Pero desde el cerebro emocional de ella, la señal es otra. El sistema inconsciente femenino es extremadamente sensible a la estabilidad emocional del otro, no a la rigidez, sino a la solidez. Cuando ella percibe que él se desregula con facilidad, que su centro interno se mueve según su aprobación, algo en su cuerpo empieza a relajarse en exceso, y cuando todo se vuelve predecible emocionalmente, cuando no hay tensión sana, cuando no hay contraste entre cercanía y autonomía, el deseo empieza a perder oxígeno. Ella no lo piensa así, no se dice a sí misma que él perdió su eje, simplemente deja de sentir esa activación interna. Su cuerpo ya no responde igual, no porque él sea malo, sino porque su sistema ya no percibe la polaridad que antes existía. Hay una escena muy común que ilustra esto. Ella llega cansada, un poco distante. Él lo nota y de inmediato pregunta si todo está bien. Ella dice que sí, pero él insiste. Le pregunta si hizo algo mal. Se disculpa sin saber por qué. Intenta arreglar una emoción que no entiende. En ese momento algo sutil ocurre. Ella se siente observada, no contenida. Se siente responsable del estado emocional de él. Y cuando una mujer empieza a sentirse emocionalmente responsable de un hombre,
el deseo empieza a transformarse en otra cosa. El deseo necesita espacio interno, necesita que ella pueda sentir sin tener que cuidar al otro, necesita que el hombre pueda sostener su propio mundo emocional sin colapsar ni exigir regulación externa constante. Cuando ese equilibrio se pierde, su cuerpo responde apagándose lentamente. Muchas mujeres describen este proceso con frases vagas. Dicen que algo se enfrió, que ya no sienten mariposas, que lo ven más como un amigo, pero detrás de esas palabras hay una experiencia corporal clara. Su sistema nervioso ya no está en alerta suave, ya no hay anticipación, ya no hay tensión creativa. Todo es seguro, pero demasiado plano. Y aquí aparece una confusión importante. Seguridad no es lo mismo que previsibilidad emocional absoluta. La verdadera seguridad se siente cuando el otro es estable, no cuando es dependiente, cuando es presente, no cuando es invasivo, cuando puede amar sin perderse. Hay hombres que, al notar el cambio, intentan recuperar el deseo haciendo más mensajes, más atención, más promesas, pero eso suele acelerar el proceso contrario, porque el deseo no se reactiva con presión, sino con coherencia interna, con una energía que no pide, que no persigue, que no intenta convencer. Desde la psicología profunda, esto se explica porque el deseo femenino está íntimamente ligado a la percepción de un otro diferenciado, un otro que no se disuelve en la relación. Cuando esa diferenciación desaparece, cuando ella siente que él ya no es un mundo propio, sino una extensión de ella, su sistema deja de responder con atracción. Ella puede seguir queriéndolo, puede seguir valorándolo, puede incluso admirar su bondad, pero el deseo es otra cosa. El deseo nace de la distancia justa entre dos identidades completas, no de la fusión emocional. En muchos casos, ella misma se confunde, no entiende por qué se siente así, se culpa, piensa que algo está mal en ella, intenta forzarse a sentirlo de antes. Pero el cuerpo no responde a la lógica, responde a señales profundas que se repiten día tras día. Hay un momento clave en el que ella empieza a sentir que él siempre está disponible emocionalmente, pero no desde la abundancia, sino desde la necesidad. Y esa diferencia lo cambia todo. La disponibilidad desde la plenitud genera calma y atracción. La disponibilidad desde la carencia genera peso. Y cuando una mujer empieza a sentir peso emocional, aunque sea leve, su sistema busca alivio. A veces ese alivio es el distanciamiento. A veces es la comparación inconsciente con otros hombres. No porque quiera traicionar, sino porque su cuerpo está buscando recuperar una sensación que perdió. Lo más importante de entender es que este proceso no ocurre de un día para otro. Es gradual, silencioso, invisible, se construye en microinteracciones, en miradas, en silencios, en reacciones automáticas, y cuando finalmente se vuelve consciente, ya lleva tiempo gestándose. Aquí no hay villanos ni culpables, solo dinámicas humanas profundas que pocas veces se explican con claridad. Comprenderlas no sirve para manipular, sino para crecer, para recuperar el centro, para volver a ser un hombre que se habita a sí mismo, no un hombre que vive en función de ser elegido, porque paradójicamente, cuando un hombre deja de intentar ser deseado y empieza a ser coherente consigo mismo, algo en el sistema femenino vuelve a despertar, no por estrategia, sino por resonancia. Y este es solo el comienzo de una comprensión mucho más profunda de lo que realmente enciende y apaga la atracción en el nivel más básico del cerebro humano.
Con el paso del tiempo, cuando esa coherencia interna se debilita, no suele hacerlo de manera dramática. No hay una caída estrepitosa ni una escena definitiva. Lo que ocurre es más parecido a una erosión lenta. Cada pequeña renuncia a sí mismo, cada gesto que nace del miedo a perder, cada intento de controlar lo que no puede controlarse, va dejando una huella imperceptible, y el cuerpo femenino registra esas huellas con una precisión que muchas veces supera a la mente consciente. Hay mujeres que cuentan que un día se sorprendieron pensando en cómo era él al principio, no en lo que hacía, sino en cómo se sentía estar con él. Recuerdan esa sensación de ligereza, de curiosidad, de presencia tranquila. No recuerdan grandes palabras ni gestos espectaculares. Recuerdan una energía, y cuando comparan esa energía con la actual, sienten una distancia difícil de explicar. El problema es que muchos hombres interpretan esa distancia como un reto que debe resolverse con más esfuerzo, y así entran en un ciclo silencioso, donde cuanto más intentan sostener la relación desde el miedo, más se alejan de aquello que originalmente generó atracción. No porque sean insuficientes, sino porque dejaron de escucharse. Desde una mirada psicológica profunda, el deseo femenino se activa cuando ella puede relajarse emocionalmente sin perder la intensidad interna. Esa paradoja es clave. Relajarse no significa aburrirse, significa sentir que el otro puede sostener su propia vida emocional sin necesidad de ser rescatado ni guiado. Cuando ella percibe que él necesita constantemente confirmación, claridad o dirección externa, algo en su cuerpo empieza a tensarse de otra manera. Ya no es una tensión atractiva, es una tensión de carga. Hay un diálogo interno que muchas mujeres no expresan, pero que aparece con claridad en sesiones terapéuticas. Piensan cosas como: siento que tengo que estar bien para que él esté bien. Siento que si me alejo un poco, él se desarma. Siento que ya no puedo simplemente ser. Y cuando una mujer empieza a sentir que no puede simplemente ser, el deseo pierde espacio para existir. Esto no tiene que ver con frialdad ni con exigencias imposibles. Tiene que ver con un mecanismo básico del sistema nervioso. El cuerpo busca equilibrio, busca polaridad, busca un otro que no se diluya ante sus emociones, sino que las reciba sin perderse. Cuando ese otro desaparece en la fusión, el cuerpo se protege apagando la respuesta erótica. Hay una historia muy común que ilustra este punto. Una mujer que al inicio se sentía profundamente atraída por un hombre seguro, presente, con una vida rica y autónoma. Con el tiempo, él empieza a reorganizar su agenda en función de ella. Deja actividades que le daban sentido, se vuelve más reactivo a sus cambios de humor, y aunque ella aprecia la dedicación, algo en su interior empieza a sentirse incómodo. No porque no quiera ser importante, sino porque no quiere ser el centro absoluto del mundo emocional de otro adulto. Ese peso no se expresa como rechazo inmediato, se expresa como cansancio, como desconexión, como una sensación de estar perdiendo el aire, y muchas veces ella no sabe cómo decirlo sin herir. Así que calla, se distancia un poco, y ese pequeño paso atrás suele generar en él más ansiedad, más intentos de acercamiento, más explicaciones. El círculo se refuerza. Desde fuera, todo parece una historia de amor que se enfría. Desde dentro, es una danza entre dos sistemas nerviosos que dejaron de sincronizarse. El de él buscando seguridad afuera, el de ella buscando espacio adentro. Hay algo importante que casi nunca se dice con claridad. El deseo no se mantiene con esfuerzo constante.
Se mantiene con autenticidad sostenida, con una presencia que no depende de la respuesta inmediata del otro, con una vida interna rica, silenciosa, firme. Cuando un hombre recupera su eje, no porque quiera recuperar a alguien, sino porque se da cuenta de que se había abandonado, algo cambia en la dinámica. Ya no necesita preguntar constantemente qué pasa, ya no se disculpa por existir, ya no persigue estados emocionales, se vuelve más lento, más presente, más conectado consigo mismo. Y esa transformación, cuando es genuina, se siente no como una técnica, sino como una vibración distinta. El sistema femenino la percibe sin necesidad de explicaciones y muchas veces esa percepción despierta preguntas internas en ella, no desde la urgencia, sino desde la curiosidad. Algo se mueve de nuevo, pero incluso si eso no ocurre, el verdadero valor de esta comprensión no está en recuperar a alguien, sino en recuperar la propia integridad, en entender que el deseo no se negocia ni se implora, se cultiva desde adentro. Al final, lo que una mujer necesita sentir para entregarse de verdad no es perfección ni sacrificio absoluto, es presencia sin miedo, es estabilidad sin rigidez, es cercanía sin pérdida de identidad, es la sensación profunda de que puede apoyarse sin cargar. Y cuando esa sensación existe, el cuerpo responde, no porque alguien haga lo correcto, sino porque ambos sistemas encuentran un equilibrio natural, un equilibrio donde el deseo no es forzado, sino inevitable. Comprender esto no garantiza resultados inmediatos, pero transforma la manera de habitar las relaciones. Y a veces esa transformación es lo único que realmente importa. Hay un punto aún más profundo que suele pasar desapercibido, incluso para quienes ya han reflexionado sobre presencia, autonomía y equilibrio emocional. Es el nivel donde ya no hablamos de comportamientos visibles, sino de estados internos sostenidos en el tiempo, porque una mujer no se entrega de verdad a lo que alguien hace, sino a lo que alguien es cuando no está haciendo nada. En ese nivel, el cuerpo femenino responde a señales muy antiguas, señales que no se pueden fingir durante mucho tiempo, señales que hablan de regulación emocional, de coherencia interna, de capacidad para sostener tensión sin huir y cercanía sin disolverse. Y cuando esas señales están ausentes, algo en ellas se mantiene en reserva, aunque no sepa explicarlo con palabras. Muchas mujeres describen esta sensación como una puerta que no termina de abrirse. Están ahí, comparten, se vinculan, incluso pueden amar, pero algo se queda atrás. No se entregan del todo, no porque no quieran, sino porque su cuerpo no termina de sentirse seguro en un nivel muy específico. No seguridad como protección externa, sino seguridad como estabilidad interna del otro. Hay un diálogo interno silencioso que aparece en esos casos. Ella puede pensar, siento que si me entrego, algo se va a desordenar, siento que tendré que sostener más de lo que puedo, siento que no hay suelo firme debajo. Y ese pensamiento no surge de la lógica, surge del cuerpo, de la lectura constante que hace del otro cuando enfrenta frustración, incertidumbre o límites. El deseo profundo femenino no se despierta cuando todo es fácil, se despierta cuando observa cómo el otro se mueve en la dificultad sin perderse, cuando él puede sentir sin desbordarse, cuando puede escuchar sin defenderse, cuando puede estar sin invadir. Esa capacidad genera una forma muy particular de confianza, no una confianza ingenua, sino una confianza orgánica. Hay hombres que confunden apertura emocional con descarga emocional. Creen que mostrarse es volcarlo todo sin filtro, y aunque la intención sea buena, el efecto suele ser el contrario.
porque cuando una mujer percibe que él no puede contener sus propias emociones, algo en ella se prepara para contenerlo. Y en el momento en que se activa ese rol, la entrega se frena, no porque cuidar sea malo, sino porque el deseo necesita horizontalidad. Necesita sentir que ambos pueden sostenerse, que ninguno se derrumba si el otro se mueve. Cuando ella siente que debe regular constantemente el estado emocional del otro, su sistema nervioso entra en modo alerta y desde ahí el cuerpo no se abre. Hay una diferencia enorme entre vulnerabilidad y dependencia emocional. La vulnerabilidad crea intimidad porque se muestra desde la responsabilidad. La dependencia la bloquea porque se vive como carga. El cuerpo femenino distingue esa diferencia con una claridad brutal, aunque la mente intente justificarla. En sesiones profundas, algunas mujeres llegan a decir algo que suele sorprender a los hombres que lo escuchan por primera vez. Dicen cosas como, yo quería entregarme, pero algo en él me pedía más de lo que yo podía dar. Y cuando se les pregunta qué era ese algo, no hablan de pedidos explícitos, hablan de miradas, silencios, reacciones. Hablan de sentir que si ellas se alejaban un poco, todo se desmoronaba. La entrega real necesita espacio para volver. Necesita saber que el vínculo no depende de la presencia constante, que hay un otro que sigue siendo completo, incluso cuando no es elegido en ese momento. Esa es una de las bases más profundas del deseo sostenido. Cuando un hombre se abandona a sí mismo para no perder, pierde algo mucho más importante que una relación. Pierde la solidez que hacía posible la entrega del otro. Y recuperar esa solidez no es una estrategia, es un proceso interno que suele implicar incomodidad, silencio y honestidad brutal. Hay hombres que, al reconectar con su centro, descubren que ya no necesitan ser elegidos para sentirse valiosos, y ese cambio, aunque parezca sutil, transforma completamente la dinámica, porque ya no buscan desde el vacío, sino desde la plenitud. Ya no se acercan para ser completados, sino para compartir. Y cuando una mujer percibe eso, su cuerpo responde de una manera muy distinta. Se relaja sin dormirse, se abre sin perderse, se entrega sin miedo, no porque el otro haya hecho algo perfecto, sino porque dejó de necesitar que ella lo sostuviera. La verdadera entrega no ocurre cuando todo está claro, ocurre cuando hay incertidumbre, pero también hay firmeza, cuando hay emoción, pero también contención, cuando hay deseo, pero también límites. Esa combinación crea una experiencia profunda de seguridad erótica. Al final, lo que una mujer necesita sentir para entregarse de verdad no es que el otro la necesite, es que el otro se tenga a sí mismo y desde ahí pueda elegirla sin miedo.